Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sexta presentación de este ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense, evento realizado por Centro INA Sinaloa en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros de INA TV por el apoyo brindado en la transmisión de este evento a través de su canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta sexta presentación sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo el programa, damos la bienvenida a nuestro sexto participante, el conferencista Gabriel García Estrada, quien nos impartirá la conferencia titulada La transformación de la gastronomía en los tiempos actuales, el café gourmet. Ahora les hablaré un poco sobre Gabriel García Estrada, quien es originario de Córdoba, Veracruz, relacionado con el café desde siempre, ya que en su familia el café siempre ha estado presente. Tuvo el honor de recibir capacitación de Aquiles González, uno de los mejores baristas, catador y juez que ha tenido el país. Actualmente tiene una cafetería en Culiacán, Sinaloa, la cual es la única barra de especialidad del noroeste del país que es reconocida como empresa socialmente responsable. Demos la bienvenida a Gabriel y estamos atentos a su participación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel García y hoy les vengo a platicar un poquito acerca del café, el café gourmet en México, más específicamente. Para irnos adentrando en el tema, vamos a platicar un poco de la historia del café, no demasiado porque, bueno, la historia del café también es un poquito vaga en el sentido de que no hay tantas pruebas documentales, hay más mezcla de leyendas. El café viene del mundo árabe en el sentido de que en la zona de Etiopía fue donde se empezó el uso del café. Como les decía, es una mezcla entre fantasía, leyendas, de cómo empezó el contacto del ser humano con el café. No hay nada en lo que todo el mundo pueda estar 100% de acuerdo. Pues es un origen antiguo, entonces se pierde un poquito en esa parte. Pruebas documentales en realidad son muy vagas. Se piensa que por ahí del año 850 después de Cristo fue cuando empezó realmente ese contacto, es donde surge la leyenda del pastor. Los árabes dominan el mercado del café, ellos empiezan a comercializarlo por todos lados. En un punto entra a Europa. Al entrar a Europa, bueno, se va a Inglaterra, se empiezan a abrir cafeterías, Ámsterdam, impacta en París, España, evidentemente, bueno, toda esa zona, ¿no? Junto con Portugal, y ellos son los que nos los traen. De hecho, esa es la forma en la que llega a México, ¿no? A la Nueva España, en realidad. De ahí también caemos en la misma condición. No hay datos fidedignos de cómo llegó el café a México. Hay varias suposiciones, pero para empezar, por ejemplo, el café primero llegó a Cuba, se empezó a sembrar en Cuba. De hecho, se aprendió bastante en Cuba acerca del cultivo del café y después de ahí brincó a Veracruz. Se tiene entendido que llegó a la zona, bueno, algunos dicen que primero llegó a Coatepec, muchos mencionan la zona de Córdoba, Veracruz. Una de las razones principales por las cuales debió de haber llegado en dado caso a Córdoba, Veracruz, es porque ahí existe una hacienda, de hecho todavía existe la Hacienda Guadalupe. Es una hacienda donde los españoles traían plantas a climatizarse, ¿no? Bueno, adaptarse a las nuevas condiciones. Ahí se reproducían las plantas, ya que tenían suficientes, entonces ahora sí las empezaban a repartir. Es por eso que se piensa que llegó a esa zona de Córdoba. Lo más probable es que hayan sido granos de Cuba, y así es como debió haber empezado. Coatepec, Córdoba, Zongolica, Jico, toda esa zona se debió de haber inundado esos granos en un punto. De ahí brincó a Oaxaca. A Oaxaca se supone que llegaron los primeros granos desde Coatepec. Se empezó a sembrar en la zona de Oaxaca. Y bueno, de ahí fue brincando a diferentes estados, hasta Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo, fue brincando. Hay documentos de haciendas cafetaleras en Michoacán, Guerrero, a donde se fue moviendo el café. Se fue también, por ejemplo, para Chiapas, aunque en Chiapas no queda claro si el café era el que provenía de Veracruz o entró por el lado de Guatemala. Hemos de recordar que en la zona de Chiapas las grandes haciendas cafetaleras eran dominadas por alemanes
y tenían también influencia en el lado de Guatemala. Entonces es muy probable que haya entrado por Guatemala, pero bueno, sin lugar a dudas, de todas maneras empezó la ebullición en el país, cambió la forma de comercio también, la forma de hasta industrial, porque en algunos casos los hacendados, es como dato curioso, o sea, uno ve esas partes y se parecen tanto al mercado de ahora, como ellos invertían en el sentido que algunos se iban a capacitar a Cuba para aprender las técnicas del cultivo del café, ya que ahí fue donde más o menos se empezó a desarrollar. Antes el mundo europeo no sabía cultivar el café, eran los árabes. Ya que por fin obtienen ellos las semillas, se los quitan a los árabes, ahí también hay por ahí algunas leyendas, tienen que aprender las técnicas. Aprendieron el concepto, bueno, la humedad que necesitaba, la altura, la temperatura para los cafetos, las condiciones normales que les gustaba para que fueran productivos. El café o el cafeto no es tan sencillo en el sentido de que es un arbusto, se planta y se tarda uno, para que esté en producción adecuada, 4 años más o menos. Entonces, para esa época, bueno, tenían que invertirle recursos, tiempo, capacitarse. Hay un decreto por ahí de 1790 donde se permite la importación de los utensilios para el cultivo de café libres de impuestos. Por ejemplo, era realmente una parte comercial importante, ¿no? Donde hasta había la forma en que le quitaban los impuestos porque la querían impulsar. Y llegó, eso fue lo que apoyó y que llegara y se implantara en el país. Como dato interesante, es tanto el impacto realmente del café, del mundo del café en México, que uno de los hacendados escribe una carta al virrey planteando que era una buena forma, era un cultivo noble, ya que le permitía a la gente tener mejores ingresos, trabajar un poco menos, ellos decían que era menos arduo, y así, de hecho, poder mejorar su calidad de vida. Hay varias cosas al respecto, ¿no? Por ejemplo, hubo también en la zona de Veracruz otros hacendados que ya cuando venir la brisa de la revolución, fragmentaban de alguna forma sus haciendas, se las daban a algunos para que la cuidaran y pues ellos le compraban el café. Entonces de tal forma que cuando llegó todo el asunto de los ejidos, realmente ellos defendían la hacienda porque pues dependían de la hacienda para poder comercializar su café. Entonces fue un poquito más benévola ahí la situación con esos hacendados. Entonces lo que les planteo es que realmente llegó a transformar. Y con esto dejamos un poquito la introducción del café en México en la forma de agricultura. Ahora veamos cómo fue el consumo. El consumo también tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, realmente casi no se consumía nada a finales de 1700. No había cafeterías significativas, ¿no? Empezaban a abrir, pero todavía no era una forma de vida el irse a reunir a una cafetería. Fue hasta después de la Guerra de Independencia cuando las cafeterías tomaron vida, tomaron tamaño en ese sentido, se convirtieron ya centros ya para convivir. Y fue algo que fue marcando la pauta y el sabor ya de la ciudad. Empezó a cambiar. Las reuniones en casa sí se hacían, evidentemente, pero empezaron estos lugares alternos. Empezó a marcar otras pautas. Las cafeterías al final del día son lugares donde uno puede ir, platicar, debatir. Es un espacio normalmente seguro. O como un periodista por ahí hacía la mención que, bueno, a su vez parafraseaba a los sociólogos diciendo que en el café se habla del futuro, se hacen planes, y en las cantinas o bares se habla del pasado, ¿no? Son diferentes formas y comportamientos de la gente en las situaciones. Cuando llega el café a México, a la Ciudad de México, las cafeterías, se pensaba que iba a ser como en otros países, que era inmediatamente invadido por intelectuales de la época, poetas, bohemios, pero no pasó así. Fue lento esa adaptación, no hacían suyo los lugares,
En algunas épocas hasta ni siquiera eran queridos por los dueños de los locales. ¿Por qué? Porque pues iban y pasaban mucho tiempo y básicamente sin consumir. Entonces, en las cafeterías siempre hay de repente diferentes modas, ¿no? Bueno, vamos adentrando un poquito más al tema para que esto no se vuelva muy largo, porque yo así tengo aquí mi cafecito, no sé ustedes. Café gourmet en México. ¿Por qué café gourmet en México? Sería la pregunta. En realidad platicamos de él porque sí, es una respuesta, es una moda a nivel mundial del café, es una nueva ola. Ya lo diría el barista mexicano que realmente se distinguió, juez internacional, catador, Aquiles González Pereira. Él hablaba acerca de esa moda de café, pero también fue de las bases en el país, ya que él, como en esa generación de baristas, fueron capacitando a muchos que hoy por hoy les sirven el café a ustedes, y dieron ese cambio en el cuidado, en la preparación del café, se empezaron a profesionalizar al respecto, ¿no? Ya no era un simplemente, ya llegó la bolsa de café, pues ahí medio muélanla, ahí guárdenla, se almacenaba de forma inadecuada, se preparaba de la forma que les daba a entender quién sabe quién, y el resultado no siempre es muy agradable, ¿no? Tan es así que por eso mucha gente recurre al azúcar. Eh, cuando viene este cambio ya de filosofía acerca del café, se empieza a cuidar en realidad tanto el grano como tal, como la preparación, la cadena entera, ¿no? Desde la finca se empieza a cuidar muchos detalles, se empieza a entender, se estudia. De hecho, bueno, la industrialización del café, cuando lo cambiaron a instantáneo, el beneficio colateral que pudo haber habido de eso es que hubo muchos estudios acerca del café, del grano, las temperaturas, cómo se conservaba mejor, qué había que hacer para obtener un sabor más intenso, la cafeína, los tipos de cafés. Eso fue como de forma colateral los beneficios, aunque bueno, el café instantáneo pues nunca se ha distinguido por su sabor y los beneficios que otorga, ¿no? Y como está el mercado, bueno, pues sabemos que les añaden una cantidad interesante de sustancias que pues no siempre es buena idea estarlo consumiendo. Cuestión de gustos, la verdad es que cuestión de gustos o hasta de tiempos, habemos quienes nos damos el tiempo de 5 minutos dedicarnos a nosotros para prepararnos una buena taza de café y disfrutarla de esa forma, ¿no? Yo les recomiendo, si lo más que puedan, cambien al café en grano, vayan buscando, son diferentes sabores, van a ir experimentando esa parte de diferentes aromas en el café, y eso se consigue con el café en grano. El café instantáneo es muy industrializado, el sabor es siempre el mismo, es curioso, ¿no? Como viene de una planta, de una fruta, y de todo nada siempre sabe igual, ¿no? En realidad, cuando uno compra cafés en diferentes zonas del país o del mundo, tiende a probar los sabores de la región. Es por eso que también, por ejemplo, hay muchos lugares donde se venden mezclas de café y de hecho se jactan mucho de decir, es que mi café es una mezcla de este con este otro. La verdad es que, cuestión de gustos, yo de repente prefiero el café un poco más, es de tal lugar, de tal finca, a tal altura, pues vamos a probarlo, o sea, a ver qué sabores nos va a dar ese café. Puede ser bueno, puede ser malo, bueno, siempre está el albur, ¿no? Pero va cambiando los sabores, ¿no? Eso también lo convierte en una actividad no tan aburrida, porque bueno, siempre pueden ir disfrutando de diferentes cosas. Formas de preparación, hay muchísimas formas de preparación. Esa es la otra parte que se puede jugar con ese café gourmet, que es gourmet en el sentido de que ahora se le tiene cuidado. Hay otras filosofías como el café de especialidad que realmente hablan de más profundo de ese cuidado del café, no nada más unas ciertas partes del proceso. Cuando se va uno hacia el mundo del café de especialidad, bueno, uno sabe que la taza está cuidada de punto a punto, ¿no? Desde la finca hay contacto directo en muchas ocasiones de las cafeterías con las fincas. Eso también pasa un poquito más a nivel pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque son las cafeterías
que tienden a ser un poquito más de barrio son las pequeñas, las que se dan a la tarea de ir a fincas, conocer a los productores, entablar conversaciones con ellos, ver qué quieren, o sea, cada una de las partes, qué quieren y cómo lo quieren. Y de esa forma se han ido logrando cosas bien interesantes, ¿no? Que ha habido cafés bien interesantes que hay en el país. Sí existen los grandes tostadores, las grandes cadenas de café, que no necesariamente le ponen mucha atención al producto, ¿no? Usualmente tienen un tipo de tostado muy alto que les garantiza que pues, no va a ser ácido y de todas maneras sabe maderado, fuerte y no se meten en más líos, ¿no? Las otras, la otra parte del mundo del café sí se adentra en esos sabores, busca en el café gourmet o de especialidad ir más allá, mucho más allá, separándose la calidad misma del producto en todos los sentidos. No nada más el grano, es también el tostado, la forma de tostar. La gente se especializa para tostar, juega con los parámetros de tostado, las temperaturas, la humedad, para llegar a un producto que sea diferente y más agradable al paladar. Con esta parte del café gourmet y después de especialidad surgieron nuevas responsabilidades para las cafeterías. Surgió esa parte de los baristas, ya de forma ya más seria. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos un buen producto, aseguramos llevar un buen grano, bien tostado, de una finca con ciertas condiciones, todo lo que nos gusta, y ahora tenemos que cuidar el no echarlo a perder en el momento de la preparación. Es por ello que la gente se tiene que capacitar, tiene que entender, querer, amar el café. La verdad es que la gente cuando no toma café, quererlos capacitar acerca del café, sale no muy buena idea, porque realmente no lo respetan de la forma que debe ser, no entienden en sí el concepto. La ventaja es que realmente hay muy poca gente que por default no le guste, bueno, en principio no pueda tomar café. Genéticamente hablando, es muy pocas las personas que tengan algún problema con el café. Hay algunos problemas médicos diversos. En realidad, la gran mayoría han ido desapareciendo, en el sentido de que con las nuevas investigaciones nos hemos dado cuenta que no, el problema no era el café, ¿no? Al contrario, se ha convertido en un gran amigo, un gran aliado para el ser humano. Bueno, no es el video para eso, para hablar de esos datos, pero bueno, realmente los estudios son abrumadores al respecto de los beneficios en general del café. Tiene que ser algo muy específico para que no sea buena idea estar tomando café como persona, ¿no? Esa responsabilidad de preparar bien el café es complicada, porque hay muchas formas de prepararlo. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en los lugares donde se prepara café? Una, ser constantes. Para eso solemos medir las cosas. Tenemos que poder replicarlo. Entonces, se mide, se pesa, se cuantifica todo para poderlo ir replicando. Ya me salió bien una vez, bueno, vamos a seguirlo haciendo bien las siguientes veces. ¿Qué queremos lograr? Llegar a una taza que sea balanceada. Que sea balanceada, cuando se habla de una taza balanceada, es que tenga un poco de acidez, tenga un poco de cuerpo, tenga todos los sabores ahí dentro de esa taza, sin que ninguno destaque en particular. Eso crearía el desbalance, convirtiéndose así en una sensación muy agradable el tomar el café. Difícilmente cuando se prepara con algún método de extracción es necesario ponerle azúcar. La verdad es que el sabor resultante no es tan fuerte como en algunos otros casos. Aparte es interesante, ¿no? El estarlo probando, los diferentes aromas que nos transmite el café, los diferentes sabores. En el momento que le echamos azúcar o alguna otra sustancia, bueno, los desaparecemos, ¿no? Hay combinaciones que han sido muy, pues que han sido ya con el paso del tiempo, que siempre acompañan el café. Por ejemplo, bueno, los turcos le ponían cardamomo, ¿no? Canela. En algún punto se empezó a mezclar con leche. Bueno, y hasta surgió el capuchino, ¿no? Leche cremada, cambia la textura. La leche entera suele tener un propio dulzor, ¿no? Entonces la combinación es agradable al paladar, eso no cabe la menor duda. Le da cuerpo, vibra de otra forma la bebida en la boca.
Entonces hay combinaciones que aparte ya son viejas y que son válidas, ¿no? Gustos de cualquiera. En los 50, por ejemplo, había un periodista por ahí que refería a eso, de que se estaba poniendo de moda combinarlo mucho con leche y que se le parecía repugnante. Bueno, más repugnante se le hacía el café instantáneo, pero no le parecía, ¿no? En realidad en México se empezó a combinar con leche a finales de 1800, ¿no? Se empezó a combinar. En realidad su nota ya es un poquito como que no era tan acertada, ¿no? Porque no era en ese momento cuando se le empezaba a colocar leche al café. Pero bueno, hay muchas sustancias que se le pueden poner. De hecho, hoy día se le ponen cualquier cosa, empezando hasta por el alcohol, ¿no? El café se combina mucho con el alcohol, diferentes tipos de alcoholes, de licores, destilados, ¿no? Hay experiencias que son muy ricas, todas tienden a emborrachar y ponerse nerviosa a la gente, pero ahí luego hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque el combinar el café con algún licor, pues tiene los dos efectos, ¿no? El poner nervioso y aparte atontar un poquito. Entonces hay que tenerle cuidado. El sabor del café cambia, se vuelve más dulce, entonces no se siente tanto. Hay que tener cuidado. Hay muchas formas de prepararlo. Hay diferentes técnicas. Hay unas que son por goteo, otras que son por maceración. Hay diferentes instrumentos para prepararlos y cada uno va dando diferentes sabores o permite destacar diferentes cualidades del grano que tengamos. Por ejemplo, hay unos que incrementan el tiempo del contacto del agua con el café, por lo que la bebida resultante tiende a tener mucho mayor cantidad de cafeína. Hay otros que son más suaves, empieza a caer el agua y es constante, ¿no? Empieza a hacerse la extracción, otros se detiene ahí. Entonces hay que observar eso, hay que saberlo, platicar con tu barista para que te recomiende una bebida dependiendo a la capacidad que tienes tú de absorber la cafeína, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya llevas 3, 4 cafés y le pides uno que realmente tiene mucha cafeína, pues vas a terminar como maraquero. Entonces, esa es la parte que uno se pueda acercar con los baristas que estén capacitados para que les puedan hacer una mejor recomendación, ver qué sabores le quieres buscar al café, en el sentido de que si te gusta más suavecito, más ligero en la boca o con más cuerpo. Todo eso va variando dependiendo del tipo de método de extracción que elijas y puedes encontrar la combinación perfecta. La combinación perfecta puede ser por cuestión de sabor o a veces hasta por practicidad, ¿no? Hay quienes les gusta más un tipo de método, pero pues, el que tienen en su casa es más fácil de lavar, no se rompe, excelente, ¿no? Cada quien ahí lo toma como quiere, pero sí es importante el aprender acerca del café. Aparte es un mundo fascinante, hemos platicado ya algunos minutos y realmente no hemos ni rascado la superficie acerca del café. Hay demasiadas cosas, tanto datos históricos como datos técnicos, ciencia y tecnología de cualquier forma van abrazadas ahí en el mundo del café. Ahora más que nunca se han ido estudiando diferentes, todo lo que pasa, ¿no? Cuando se tuesta también es descomunal, ¿no? La cantidad de moléculas que se liberan. Todo eso nos abraza en el mundo del café y nos podemos dar cuenta que hay muchísima información de él. Es una bebida que nos ha acompañado ya por muchos años. Se ha demostrado que realmente no es tóxica. Su uso es básicamente inofensivo en el sentido de que, bueno, cualquier exceso es malo. Sin embargo, ahora las líneas se empiezan a tirar más altas, ¿no? Algunos organismos ya de salud consideran que a partir de las 6 tazas se empieza a considerar alto el consumo, lo cual es muy diferente al concepto que había en México hace 20 años, ¿no? Que, 2 tazas ya te estabas excediendo. En realidad, el tomar el café va por zonas. Es un asunto cultural en el país. Hay zonas que desde a cualquier edad en realidad se consume y a cualquier hora. Hay otras zonas del país que realmente lo ven como algo que no se debe estar consumiendo de forma frecuente. 1 o 2 veces por semana ya es un exceso. Entonces hay muchos criterios. Sin embargo,
en realidad es una bebida que millones de personas la toman todos los días, varias veces al día, y pues no vemos a la gente caer muerta, ¿no? En las banquetas. Entonces no es tan mala como algunos dicen. Por el contrario, es bastante sabrosa. Las estadísticas respaldan que el tomar café suele ser buena idea para la salud. Entonces, pues yo los invito a tomar café, busquen sus cafeterías, las que más les gusten. Realmente puede ser una pequeña aventura el salir a descubrir nuevas cafeterías, alejarse de los grandes comercios, ir a buscar pequeñas cafeterías donde sepan preparar el café y que no sean simplemente vendedores que los tienen ahí parados. Lugares donde sí sepan del café, se los preparen de la forma adecuada, les puedan explicar, el platicar alrededor del mundo del café, las personas que ahí trabajan. Yo los invito a eso, realmente les va a cambiar mucho la idea que tienen ustedes del café en general. Se van a dar cuenta de todo lo que hay detrás. Para empezar, es muchísima lo que hay en la cadena de producción. Van a aprender a querer el café. Espero que con esto, bueno, haya más gente que le agrade el café y se involucre en el café. Necesitamos, por ejemplo, un cambio en la política nacional acerca del café, en el sentido de que casi no hay apoyos, no hay mucho. Lo único es, hace un año ya estaba debatiéndose para conmemorar un día, el día que falleció este famoso juez y catador Aquiles González, para declararlo el Día del Barista, aunque se extendió ya el concepto a que sea el Día del Barista y pues del caficultor, del tostador, o sea, toda la cadena de producción. Con esto se reconoce toda esa cadena y entonces se puede empezar a generar una política acerca del café. El mundo del café, aparte de ser fascinante en muchos sentidos, en datos históricos, en datos técnicos, también es algo cultural. Es algo cultural, es algo que nos envuelve, que lo podemos tener a cualquier hora del día. Bueno, hay algunos que no a cualquier hora, tristemente. Yo la verdad no soy de esos. Yo me puedo dormir realmente en la noche, acostarme, tomarme mi último expreso, dejarlo a un lado en el buró y se acabó, ¿no? Esos que no tenemos problemas de conciencia podemos dormir con el café. Pero bueno, les mando un saludo a todos, espero que les guste la pequeña plática que aquí tuve con ustedes y pues a disfrutar del café. Cualquier duda que tengan, sobre todo los comentarios acerca del video o cualquier otra cosa acerca del café, me pueden contactar a la dirección de correo contacto @latequelate.com. El primer late es con doble T, entonces es contacto @latequelate.com. Ahí va a llegar el correo y con gusto se los contestaré. Platicaremos y a lo mejor hasta se pueden ir a echar un cafecito ahí en la cafetería. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Agradecemos su asistencia a esta sexta presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense, y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas conferencias. Les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes lo podrán consultar en las páginas de redes sociales de INA Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 13 de septiembre a las 11 horas y estará a cargo de Óscar Lozano Asensio, con el título Cocina y Cultura Alimentaria de los Altos de Sinaloa. En nombre de todos los que hacen Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV y del Instituto Sinaloense de Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas conferencias. Que tengan un excelente día.